¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de que la batería del trabajo está completamente a cero? Bueno, pues no es algo raro. Hoy vamos a abrir la caja de herramientas de un experto, del psicólogo Miguel Ángel Mosulén Blázquez, para entender de una vez por todas qué diferencia hay entre el estrés de toda la vida y ese agotamiento extremo. Y sobre todo vamos a ver qué estrategias prácticas podemos usar para recuperar el control. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque muchas veces usamos la palabra estrés para todo. Estoy a tope, estoy estresado. Pero, ¿y si en realidad es otra cosa? Ponerle el nombre correcto a lo que nos pasa no es una tontería, es que es literalmente el primer paso para poder empezar a solucionarlo. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, lo básico, saber diferenciar entre estrés y burnout. Después, pasamos a la acción, cómo dominar el tiempo, las emociones y el cuerpo. Y para terminar, juntaremos todas las piezas para trazar un camino hacia el equilibrio. Venga, empezamos por el principio. Imaginemos la situación, un proyecto, una fecha de entrega. ¿Cómo puede ser que a una persona eso la motive y a otra la hunda? La respuesta, y esto es muy interesante, no está en el trabajo en sí, está en nuestra cabeza, en cómo cada uno interpreta lo que le está pasando. Y eso lo cambia absolutamente todo. A ver, para que nos quede claro, pensemos en el estrés como un sprint, una respuesta corta y rápida. A veces es incluso bueno, es esa adrenalina antes de una presentación importante, lo que se llama eustrés. Pero el burnout es otra historia. No es un pico, es un agotamiento crónico, profundo, que viene de un único sitio, el trabajo. No existe el burnout por problemas personales, es en esencia una enfermedad laboral. La OMS lo define con estas 3 señales de alarma. Son como 3 luces rojas en el salpicadero. No es solo estar cansado, es un agotamiento que te deja vacío. Es empezar a sentir indiferencia o incluso un cinismo total hacia un trabajo que antes te gustaba. Y quizá la peor parte es esa vocecita que te dice que ya no vales, que no eres bueno en lo que haces. Es una combinación de las 3 cosas. Es que esto no aparece de la noche a la mañana, no. Es un proceso lento, casi silencioso. Empieza con un montón de ilusión, con muchas ganas, pero poco a poco la realidad del día a día genera frustración. Y si no se le pone freno, esa frustración se convierte en apatía, en desconexión, hasta que se llega al colapso. Por eso es tan importante reconocer estas fases, para poder pararlo a tiempo. Muy bien, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo lo combatimos? Pues la primera batalla, curiosamente, se libra en el calendario, porque en el momento en que se siente que se tiene el control sobre el tiempo, esa sensación de agobio empieza poco a poco a desaparecer. Esta matriz es un clásico por algo, porque funciona. La mayoría de la gente vive en la esquina de importante y urgente, todo el día apagando fuegos. El secreto para salir de ahí, intentar pasar el mayor tiempo posible en la otra esquina, la de importante pero no urgente. Ahí es donde se planifica, se previene, se aprende. Es la única forma de evitar que las cosas se conviertan en crisis. Y ya que hablamos de priorizar, hay una regla de oro que es casi mágica, el principio de Pareto, el famoso 80-20. Nos dice algo increíble, que el 80% de los resultados suele venir de solo el 20% del esfuerzo. La clave no es trabajar más horas, para nada, es identificar y proteger a muerte ese 20% que es vital. Vale, ¿y cómo llevamos esto a la práctica? Pues primero hay que identificar ese 20% de tareas clave y protegerlas como oro en paño. Y segundo, algo que cuesta horrores, pero que es fundamental, crear un ritual de cierre. Una acción clara, física, que le diga al cerebro, se acabó por hoy. Puede ser algo tan simple como ordenar la mesa o cerrar el portátil y guardarlo. Aceptar que el trabajo nunca se termina del todo es el primer paso para poder desconectar de verdad. Ya hemos puesto un poco de orden fuera, en la agenda. Ahora toca hacer lo mismo, pero por dentro, en la mente. Porque de poco sirve tener un calendario perfecto si por dentro reina el caos. Vamos a hablar de inteligencia emocional. Esta frase es la clave de todo. No son las situaciones las que nos generan estrés, sino lo que nosotros nos contamos sobre esas situaciones, nuestra interpretación. Si somos capaces de gobernar ese diálogo interno, de evitar ponernos siempre en lo peor, podremos gobernar también nuestra respuesta emocional. Dar feedback negativo. Es una de las mayores fuentes de estrés en el trabajo. La técnica del sándwich aquí es un salvavidas. La idea es súper simple. Envuelves la crítica, que sería el relleno, entre 2 rebanadas de algo positivo y sincero, el pan. Así, la otra persona recibe el mensaje sin ponerse a la defensiva y la conversación es mucho más constructiva y menos tensa. El estrés crónico es como tener el coche con el motor acelerado a tope, pero en punto muerto. Tarde o temprano, algo se quema. Nuestro cuerpo no está hecho para vivir en un estado de alerta constante. Necesitamos aprender a pisar el freno, a decirle a nuestro sistema nervioso, tranquilo, que aquí no hay ningún león persiguiéndonos. Y justo aquí es donde el mindfulness deja de ser una palabra de moda, para convertirse en una herramienta súper útil.
Y olvidémonos de la idea de poner la mente en blanco, ¿qué va? Es justo lo contrario, es ponerla en foco, ser consciente de lo que pasa aquí y ahora, para poder cortar ese bucle de pensamientos que nos arrastran al pasado o nos angustian por el futuro. Para empezar, no hace falta sentarse a meditar una hora. Se puede probar con algo tan simple como una uva pasa, o con el primer bocado de la comida. Es un ejercicio muy sencillo, pero muy potente, que entrena al cerebro para estar en el presente, lejos de las preocupaciones del trabajo. Y llegamos al final. Ahora se trata de unir todas las piezas del puzzle. La clave aquí no es hacer una revolución de un día para otro, sino ir construyendo pequeños hábitos que juntos formen un verdadero sistema de defensa personal contra el burnout. Pues aquí está, este es el kit de herramientas. Dentro está la capacidad de escuchar al cuerpo, de ser el dueño del tiempo en vez de su esclavo, de dirigir los pensamientos, de calmar el sistema nervioso y, súper importante, de saber cerrar la puerta del trabajo cada día. Este es el plan de acción. Y terminamos con esta reflexión. La prevención del burnout no empieza mañana, empieza ahora mismo. Y no tiene por qué ser un cambio radical. Quizás solo sea planificar el día siguiente antes de apagar el ordenador, o hacer una pausa de 1 minuto para respirar, o simplemente tomar la decisión de no mirar el correo a partir de las 7 de la tarde. La pregunta es, ¿cuál va a ser ese pequeño paso?